Main structures for advanced English speakers. Contextual situations. Bueno, chicos, es muy importante tener presente aquí el contexto en el que se desenvuelven cuando se está hablando en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes situaciones particulares que debemos tener muy en cuenta al momento de comunicarnos en inglés. La primera de ellas es los tiempos verbales. El tiempo verbal en el que usted se comunica. ¿Por qué razón? Por ejemplo, miremos el caso del pasado simple. El pasado simple siempre expresará una situación que inició en el pasado y finalizó en el pasado. Y a veces ese pasado simple se suele confundir con el presente perfecto. ¿Por qué? Porque ambas situaciones inician en el pasado. Pero la diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto es que el pasado simple finalizó, quedó en el pasado como tal, no tiene relevancia en el presente. Mientras que en el caso del presente perfecto hay relevancia hasta el momento. En el caso del pasado simple, miremos por ejemplo, I went to the library yesterday. The Second World War was in 1939. En esas dos oraciones podemos darnos cuenta que son dos expresiones que iniciaron en un momento del pasado pero quedaron en el pasado. Mientras que si miramos por ejemplo de presente perfecto, I have not had lunch yet. Have you already taken a shower? Have you ever been to Brazil? Si se fijan, en esas oraciones de aquí en la parte de abajo podemos ver que iniciaron en el pasado, en un momento del pasado, pero tienen relevancia en el presente. Por eso es que, digamos, las personas que hablan en español, cometemos el error muchas veces de utilizar estos dos tiempos indiscriminadamente. Pero realmente en inglés todo es literal. Y por eso es muy importante tener presente en cuál de los dos tiempos se está hablando. O básicamente, ¿qué situación se está mencionando allí? Entonces el contexto, si la situación inició en el pasado y terminó en el pasado, pasado simple. Pero si esa situación tiene relevancia hasta el presente, entonces debemos usar el presente perfecto para poder distinguir, para poder dar relevancia a lo que se está diciendo. Otro de los tiempos que causa confusión para las personas que están aprendiendo inglés es el presente simple, que se confunde mucho con el presente continuo, ya que en español las personas acostumbran de la misma manera que en las situaciones pasadas de usarlos indiscriminadamente sin caer en la cuenta del error que se está cometiendo. En este caso debemos ser muy cuidadosos, ya que el presente simple siempre hará referencia a rutinas, hechos reales, instrucciones, ¿sí? Como podemos observar aquí en este ejemplo, I get up every day at 5 a.m. In the Amazonia, it rains a lot. Pour water into the bowl. Son situaciones, por ejemplo, como la primera, que se repiten, ¿sí? Un hecho real, una instrucción, como tenemos este caso de acá. Estas situaciones siempre se deben expresar en presente simple, jamás en presente continuo. Mientras que en el caso del presente continuo son situaciones que están sucediendo una única vez en este momento, ¿sí? I am reading a book in my room at this moment. Estoy leyendo un libro en mi habitación en este momento. Es algo que está sucediendo, es preciso en este momento. The kids are playing video games now. La misma situación está sucediendo en este momento. ¿Qué sucede? Que hay que tener en cuenta que el presente continuo también hace referencia a planes a futuro, a corto plazo. ¿Cuál es la diferencia entre expresar algo aquí, situación de momento, o un plan a futuro, a corto plazo? El periodo de tiempo que tenemos al final. Aquí, por ejemplo, en este caso, I am reading a book in my room at this moment. Mientras que digo aquí, I am reading a book this weekend. Es en este momento, mientras que en este es el fin de semana.
Esto, a pesar de que son oraciones iguales, me determina que la primera es una única situación de este momento, mientras que la otra es un plan que tengo para este fin de semana. The kids are playing tomorrow. Los niños van a jugar mañana. Cabe anotar que en estos dos, en el caso de los planes, cuando nos expresamos en presente continuo, podemos reemplazar el presente continuo con el going to. El going to expresa planes a futuro, a corto plazo, ¿sí? Entonces podemos utilizar ya sea el presente continuo o podemos utilizar también el going to para expresar situaciones planeadas. Pero debemos tener en cuenta la diferencia entre presente continuo para situación de momento o presente continuo para futuro. Lo que hace la diferencia es la expresión de tiempo al final de la oración. En el caso del futuro, cuando hablamos de futuro, también sucede lo mismo. Solemos confundir el will con el going to. ¿Por qué razón? Porque nosotros normalmente en español utilizamos el going to casi que para todo, el voy a, vamos a, etc. Por ejemplo, decimos, hace mucho calor, voy a abrir la ventana, voy a abrir la puerta, voy a encender el ventilador. En español lo hacemos de esa forma, pero en inglés no. En inglés, cuando hablamos de una decisión espontánea que acabamos de tomar, no es algo que hemos planeado, sino que acabamos de tomar esa decisión, en ese caso utilizaremos siempre el will. It is too hot, I will open the door. I am hungry, I will buy a hamburger. Como pueden observar aquí en las dos oraciones, hay una situación que se presenta y luego se toma una decisión. Entonces, cada vez que se toma una decisión espontánea, siempre se utilizará el will más no el going to. El going to, como lo mencioné hace un momento, lo dejamos para planes. Por ejemplo, I am going to play soccer next week. We are going to travel next month. Passive voice, la voz pasiva. Al contrario del español, en inglés se habla más en voz pasiva que en voz activa. Porque en español siempre utilizamos la voz activa para expresar cualquier situación, mientras que en inglés no. Por ejemplo, la expresión me dijeron. ¿Sí? ¿Quién me dijo? Simplemente está abierta la situación, está abierta allí. No se está mencionando la persona. Muchas personas llegan y dicen they told me, pero usted no puede decir they told me si usted no ha mencionado con antelación la persona que le dijo el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, si usted en algún caso, supongamos que se encontró con unos amigos, Carlos y Juan, ¿sí? Y después se encuentra con otro y me dice, me encontré con Carlos y Juan y me dijeron. En ese caso sí podemos decir they told me porque usted ya mencionó a Carlos y Juan. Pero si usted de la nada llega y dice me dijeron, no puede mencionar, no puede decir they told me porque usted no mencionó a las personas en relación. En ese caso se utiliza la voz pasiva y decimos la expresión I was told. ¿Sí? Todo se hace de esta manera. Everything is done this way. Todas las palabras o todas las expresiones que en español tengan estas palabras me, se, le, lo, nos, les, siempre se utilizará la voz pasiva. Por ejemplo, le compraron un carro. Aquí podemos ver que hace parte de este. A car was bought for him. Lo echaron del trabajo. He was fired from his job. Nos pagan la próxima semana. We are paid next week. Les permitieron entrar. They were allowed to ingress. Entonces, como pueden observar, en todas estas expresiones que utilizamos de aquí de arriba, se debe manejar con voz pasiva y no voz activa. Por eso no podemos traducir literalmente lo que decimos de español a inglés como lo hacemos normalmente. Los gerundios, en el uso de los gerundios hay que tener en cuenta que el uso de ing en inglés no es igual al español como nosotros lo vemos, porque nosotros el gerundio de español siempre es ando, endo, mientras que en inglés puede variar dependiendo de qué, lo que haya
antes de la palabra con ing. Si tenemos el verbo to be, siempre será ando o endo. I am swimming in the pool now. Si tenemos un artículo, en este caso ese ing se convierte, esa palabra con ing se convierte en un sustantivo. The swimming is a good sport. O sea, la natación es un buen deporte. Si está después de un verbo que no es el verbo to be, será un verbo en infinitivo. I like swimming every weekend. Me gusta nadar todos los fines de semana. Como también podríamos decirlo, I like to swim. Pero en este caso es con ing. Swimming is the best exercise for the heart. En este caso, cuando un verbo es protagonista o es el sujeto de una oración, siempre se manejará con ing. She drinks orange juice after swimming. Después de una preposición, y si va un verbo, ese verbo llevará obligatoriamente ing y se toma como si estuviera en infinitivo, después de nadar. She's wearing a swimming suit. En este caso se convirtió en adjetivo. Cuando tenemos la palabra con ing antes de un sustantivo, esa palabra con ing será un adjetivo. Es muy importante tener en cuenta también los verbos modales para expresar ciertas ideas. Si hablamos de habilidades, siempre utilizaremos el can. Can you dance? Can you drive? Can you swim? Etc. Para expresar un requerimiento o pedir un favor, could you give me a hand please? Siempre será could. Para pedir permiso siempre será may. May I help you? May I talk to you? May I ingress? Etc. Para expresar posibilidades puede ser may, might o could. Could es una alternativa a may y might. Lo ideal es que utilicemos de los tres, el más preciso sería might, porque es el más neutral. May lo podemos utilizar cuando estamos 100% seguros de que eso sucederá. It might rain later. Para expresar invitaciones, preferencias. Would you like to come with us? Para obligaciones, siempre será must. You must do exercise to be healthier. Para prohibir, no lo hacemos con cannot, sino con must not, porque cannot sería una habilidad que no se puede hacer, más no una prohibición, que en esta parte se puede confundir mucho. Las personas confunden mucho el cannot con el must not. Prohibir, todo lo que sea prohibido, must not. You must not smoke here. Para dar consejos, utilizamos should. Nurses should earn more money.